Muy buenas noches con todos, buenas noches Frank, buenas noches compañeros. Eh, Qué gusto poder tenernos hoy día otro jueves más juntos. Bueno, mi nombre es Sebastián Medina y tengo el honor de presentarles, ¿no?, el tema que se va a llevar a cabo hoy día. Y bueno, ¿no?, en particular soy de la Facultad de Mecánica, la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, y espero que disfruten mucho de la siguiente ponencia. Ahora les paso con mi compañero Rafael Sarmiento, quien él va a ser en esta oportunidad el moderador de dicha presentación. Espero lo disfruten mucho. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Sebastián, por el pase. Como bien ya comentó el director de proyectos de Juegos de Ingeniería, Sebastián Medina, mi nombre es Rafael Sarmiento. También pertenezco a la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, Mecánica Eléctrica específicamente, al igual que mi compañero Sebastián. Y bueno, el día de hoy yo seré el moderador de la charla. Y bueno, primero que todo quiero agradecerle a todas las personas que están presentes el día de hoy, en especial al ingeniero Frank, por haber aceptado la invitación para poder compartirnos un poco de su experiencia en el rubro que se desempeña y de esta manera nos pueda exponer sobre el tema del día de hoy, que como sabemos va a ser sobre tecnología en el diseño de sistemas de transmisión por engranaje. Bueno, antes de hacer una pequeña presentación sobre Frank, me gustaría comentarles a todos los presentes que están hasta ahora en la sala del Meet, que estén pendientes durante la ponencia o probablemente también terminando, enviaremos un link de un formulario para que puedan rellenar su asistencia y a través de este, bueno, será el único requisito y es indispensable para que puedan participar en un sorteo de unos libros que serán sobre diseño de elementos de máquina. Y bueno, antes de comenzar con la ponencia, entonces procederé a hacer una pequeña descripción sobre el ingeniero Frank. Bueno, Frank es un ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Ingeniería, desarrollador de proyectos de investigación involucrados al diseño de máquinas, con experiencia en el desarrollo de transmisiones mecánicas aplicando tecnologías de medición y software de diseño de sistemas de engranajes, bajo normas ACMA, ISO, DIN y análisis de elementos finitos. En cuanto a su experiencia, podemos comentar que actualmente desempeña el cargo de ingeniero de diseño mecánico, donde realiza el diseño de transmisiones mecánicas utilizando software de diseño avanzado en sistemas de transmisión de potencia por engranajes, en software Keysoft AG, y validaciones mediante elementos finitos, en Nastran y CAD, además del uso de tecnologías de medición y también análisis de fallas bajo normas ACMA y ASM. También ha ejercido el cargo de líder de equipo de diseño mecánico y fabricación en los Warbots, donde dirigió a un equipo de diseño mecánico para el desarrollo y la fabricación de Warbots para la competición nacional más importante desarrollado en el 26º CONEIMERA, que es un Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Mecánica y ramas afines. También fue partícipe en el team de robótica, donde se realizaba el diseño y estudio de resistencia del chasis, tracción y mecanismo de transmisión de los Warbots de 120 libras, cuyo propósito era medir el desempeño de los diseños más novedosos e innovadores en concursos nacionales e internacionales. También ha sido líder del equipo Antamas en un centro de investigación en ingeniería mecánica, donde se hacía el estudio del desarrollo de procesos de formación plástica para cobre antimicrobiano, un material difícil conformado por su naturaleza dura y en este caso teniendo el primer puesto en la categoría de pregrado como mejor proyecto en la 24ª Conimera 2017. Sin más nada que agregar, Frank, el escenario es todo tuyo. Gracias, Rafael. Buenas noches con todos. Eh, bueno, creo que ya me presentaron y en esta ocasión, en realidad, bueno, venía a presentarles un poco de mi experiencia en el diseño de máquinas, específicamente en el diseño de transmisiones por engranajes. Es la primera vez que participo como ponente en juegos de ingeniería. Cuando era alumno, yo era parte del equipo que organizaba este juego de ingeniería hace, si más no recuerdo, más o menos casi ya 5 años, y qué alegría en realidad ver que aún se sigue dando estas ponencias. Voy a presentar un poco mi pantalla y me avisa si se puede, si se está proyectando, si se está mostrando las diapositivas. Creo que no. Sí, 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 se visualiza, se ve bien, todo bien. Muy bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces les comentaba un poco, mi trabajo en realidad es
diseñar transmisiones mecánicas, digamos, a medida y también a través de ingeniería inversa. Para los que conocen un poco de las transmisiones por engranajes, y seguramente aquí hay muchos estudiantes de ingeniería mecánica o mecánica eléctrica, quizás alguien de ingeniería naval o mecatrónica, pero los engranajes en realidad son el día a día de muchas industrias, ya sea minera, ya sea la industria de la energía, o ya sea la industria, bueno, sea la agricultura o la industria azucarera o la industria cementera, utiliza grandes transmisiones mecánicas. Y pues este común denominador hizo que me enfocara en este rubro del diseño de máquinas. Entonces, enfoqué estas diapositivas ya para que vean un poco una introducción básica de qué es una transmisión mecánica, qué es un engranaje en realidad, un poco ver los conceptos básicos de un engranaje o cómo de alguna manera conocer características de un engranaje y luego algunos métodos de diseño que, bueno, actualmente aplico y también aplica mi equipo de ingeniería y algunas aplicaciones en realidad, algunas aplicaciones prácticas que se ven en el día a día. Bueno, un poco entrando a la introducción, ¿ok? Pues quería comentarles que en verdad los engranajes se han utilizado desde hace muchísimo, muchísimo tiempo en realidad. Para los que han estudiado ingeniería mecánica, creo que desde el primer ciclo, en los cursos de dibujo mecánico, bueno, creo que ahora se llama diseño mecánico, pues les enseñan un poco de engranajes, ¿no? Determinar el módulo, o qué es el módulo, un engranaje, o qué es la cantidad de dientes en un engranaje, cuál es el diámetro primitivo, etcétera, 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 otros parámetros más. Pero en realidad ese conocimiento no es de ahora, ese conocimiento es de hace muchísimo, muchísimo tiempo. En realidad los griegos conocían los engranajes muy bien y hacían mecanismos bastante, bastante complejos en realidad con engranajes. Y estamos hablando de incluso antes de Cristo, así que hablar de engranajes no es algo novedoso en ese sentido. Sin embargo, la tecnología ha ido evolucionando y la ingeniería también, y eso hizo que hoy en día hablar de engranajes sea hablar de precisión, hablar de materiales, hablar de geometrías y métodos de diseño avanzados. Pero los engranajes se utilizaban desde hace muchísimo tiempo y de maneras muy complejas en realidad. Uno de estos, por ejemplo, era el mecanismo de Anticítera, que era un mecanismo utilizado por los griegos para poder saber la posición exacta de las constelaciones y de los cuerpos celestes para entender un poco el movimiento de la Luna con respecto al Sol y con respecto a la Tierra. Un poco también servía como brújula y también como calendario en realidad. Pero muchos años más tarde, en realidad, se utilizaban los grandes molinos de viento para moler granos en realidad, donde se utilizaban mecanismos muy parecidos a los de un engranaje, pero que en realidad eran fabricados de madera en realidad. Esto se utilizaba para moler granos, como les decía. Bueno, pero hoy en día la aplicación de estos engranajes en realidad está más orientada a otro tipo de industrias. Una de las industrias que requiere muchísima precisión, por ejemplo, es la industria energética. Los grandes aerogeneradores tienen multiplicadores dentro de estas enormes góndolas. En la primera lámina, por ejemplo, muestro aerogeneradores, y esto es aquí en Ica, cerca, en este parque eólico, donde justamente lo que trabaja dentro del aerogenerador es un multiplicador que hace que si digamos, las aspas de este aerogenerador giraran a 5 RPM o 10 RPM, la salida o lo que va directamente conectado al generador pueda girar a las 600 o 700 RPM. Ese aumento en velocidad se da debido a una caja multiplicadora, la cual contiene muchísimos engranajes. Hoy en día también la industria azucarera pues utiliza una gran cantidad de engranajes en la línea de producción. Este, por ejemplo, es parte de la línea de producción de la azucarera Casa Grande aquí en Perú.
Pero no solamente esa industria, sino también, por ejemplo, la industria automovilística. Para los que les gusta algo de Fórmula 1, en lo personal a mí me llama mucho la atención las carreras de Fórmula 1, pues hasta los autos, hasta los coches de Fórmula 1 tienen mucha precisión en la fabricación de sus engranajes. Y la precisión de estos engranajes pues requiere métodos avanzados de fabricación. Y para no ir muy lejos, como ustedes saben, Perú es un país minero, por lo tanto hay muchas plantas concentradoras, hay muchas zonas de carguío. Entonces estas plantas concentradoras tienen mucho material de engranajes, en verdad, en las plantas. Por ejemplo, esta viene a ser la planta concentradora de Sauder, ¿ok? Donde hay aproximadamente 8 molinos de bolas y 3 molinos de barras, y cada uno de ellos tiene engranajes enormes, engranajes con módulos muy grandes. Y otras máquinas enormes que también contienen engranajes son las grandes palas mineras, ¿no? Aquí, por ejemplo, muestro la foto de una de ellas. ¿Ok? Esta es una pala Caterpillar 7495. Y aproximadamente esta tiene dentro entre 7 a 8 reducciones. Claro, ahí no se ve, pero tiene bastantes transmisiones dentro en realidad. Y también las grandes perforadoras mineras. Estas tienen también alrededor entre unas 4 a 5 transmisiones dentro. Claro, por fuera uno no entiende mucho la lógica de las transmisiones, pero cuando va viendo parte por parte el interior de estas grandes máquinas, se da cuenta que tienen muchísimos engranajes en realidad. Y bueno, estas son las industrias en realidad a las cuales se aplican los engranajes y de alguna manera requieren mucha precisión para el funcionamiento. En lo personal, yo estoy abocado a estos 3 sectores que están aquí debajo, a la industria minera, a plantas concentradoras, también a las palas mineras y también a las perforadoras. Como le dije, estas tienen muchas transmisiones dentro. Aquí no se ve ninguna porque estamos viendo la foto por fuera, pero dentro tienen muchas transmisiones. Y estas transmisiones contienen, muchas pueden tener entre 10 o hasta 20 engranajes. ¿Ok? Entonces eso es un poco el panorama general con el cual seguramente muchos de ustedes se habrán chocado o se van a chocar más adelante cuando vayan a la industria y quieran entender el funcionamiento de estas máquinas. Bueno, pero entonces pasamos al concepto básico de qué es un engranaje, ¿no? Y en este segundo punto, quería que vieran básicamente esta lámina, ¿no? Seguro muchos se preguntan, bueno, ¿existe una definición exacta para un engranaje? En realidad sí existe una definición exacta, y es que en los viejos libros se encuentran definiciones algo precisas de qué es un engranaje, ¿no? Y la mayoría concuerda con que es un elemento de máquina cuya función principal es transmitir potencia a través del contacto por rodadura de sus superficies. Para los que seguramente han visto algo de cálculo de elemento de máquinas, el cálculo del engranaje es, wow, son como 3 capítulos del curso y requiere, pues, obviamente el conocimiento de cómo se da el contacto por rodadura de los engranajes, en realidad. Pero hoy en día se sabe que estos engranajes, sus superficies son envolventes. Sin embargo, hace no más de un siglo, pues se entendía que la superficie de los engranajes no eran envolventes, sino podían haber sido otra curva, por ejemplo, un semicírculo, o pudo haber sido una elipse, o pudo haber sido una cicloide, o puede haber sido cualquier otra curva, que en realidad le otorgue propiedades, digamos, de transmisión de movimiento. Sin embargo, digamos que ya en el mundo científico se entiende de que la envolvente de un engranaje, y ahora vamos a hablar un poco de qué es la envolvente, pues es la única curva que puede generar rodadura y no deslizamiento entre dos superficies. Bueno, un poco de qué es la envolvente o qué es la involuta, ¿no? Algo que seguramente en dibujo mecánico les han pedido de alguna manera dibujar o plasmar sobre un gráfico. Bueno, a mí me lo pidieron, recuerdo, hace mucho tiempo. Y era que en realidad esta curva se forma a través digamos, de correr o de la trayectoria que tiene un punto que gira a través de una línea recta.
cuando hay rodamiento sin deslizamiento en una parte de una circunferencia. Para explicarlo más amenamente, si tuviera una regla en T, para los que han llevado dibujo mecánico, si tuvieras una regla en T y la haces deslizar sobre esta zona que es un sector circular, pues lo que va a formar este ángulo es justamente una curva envolvente. Claro, acá no se ve con una animación se entendería mucho mejor, pero si uno hace deslizar la regla sobre esta superficie, lo que va a formar es esta curva, ¿no? Esta trayectoria. Y esa vendría a ser la envolvente. Ahora, gráficamente se entiende bien, ¿no? Físicamente, claro, es la trayectoria de este punto Y, desde este origen, hasta que la regla en T haya girado cierto ángulo. Pero algebraicamente, en realidad tiene, definir a la involuta es todo un aspecto algebraico en realidad. No quiero entrar en mucho detalle, pero en realidad es muy importante saber que la involuta o la envolvente en verdad es una función trigonométrica. Y esta función trigonométrica en realidad es aplicada en muchas normas de engranajes. En realidad, anteriormente se entendía que para yo generar una curva envolvente tenía que ir a libros muy antiguos donde ya tabulaban todos estos valores de ángulos. Y así podría formar yo la curva envolvente. O sea, si quisiera construir yo una envolvente de un engranaje, tendría que aplicar la fórmula y trazar algo así como que coordenadas X y Y sobre un plano para poder plasmar el perfil de un diente. Hoy en día, por supuesto, esto ya no se hace. Esto lo hace el software ya, así que no hay necesidad de usar tablas ni usar fórmulas. Simplemente esto era para explicar de dónde viene, ¿no? la envolvente o la involuta. Ahora, pero sin embargo, los engranajes en realidad tienen características importantes y tienen de alguna manera designaciones ya normalizadas, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de dientes se conoce como Z. Por ejemplo, el diámetro de cabeza es justamente el diámetro de la parte superior del engranaje, o el diámetro de pie, ¿no? Algunos le llaman diámetro menor, pero en verdad es el diámetro de pie. Es el diámetro por el cual pasa, digamos, el radio de fondo del engranaje. También está algunos conceptos básicos, como por ejemplo el diámetro base. El diámetro base es aquel diámetro sobre el cual se forma la envolvente. Y también está un poco esta zona que se le conoce como el espesor de cuerda. También está el adendum y también está el dedendum, ¿no es cierto? Son un poco los conceptos básicos que tiene un engranaje. Pero en realidad también, aparte de los conceptos básicos, tiene una cinemática, en realidad, los engranajes. Seguramente han escuchado del ángulo de presión de un engranaje, y es que es un ángulo que no se puede medir físicamente, sino que en realidad es una línea imaginaria sobre la cual se desliza el punto de contacto. Esta es una pequeña animación donde el cual se ve el punto de contacto entre dos dientes. Imagínense, este es un engranaje, esto de azul es un engranaje, es un piñón, y lo de verde es una corona. Y este punto negrito que está aquí señalando en el puntero es justamente el punto de contacto entre ellos, ¿no? Digamos que es tan precisa la geometría que el contacto entre un diente y otro es solamente un punto. ¿Y qué pasa cuando empiezan a girar? Bueno, este es un instante antes y este es un instante después. Es que el punto de contacto se desplazó a lo largo de esta línea recta inclinada, la cual si yo trazo una recta horizontal y mido este ángulo, vendría a ser el ángulo de presión del engranaje. Y si yo veo esta gráfica un instante después, pues el punto se ha movido en dirección a esa línea recta. Y claro, otro diente entra en contacto. Por lo general, dos dientes están en contacto, o a veces solamente uno, o en algún instante solamente uno. Entonces, eso es lo que ocurre en el contacto, ¿no? Poco a poco va avanzando el perfil del envolvente o va retrocediendo, y este punto se va deslizando a través de la línea recta. Entonces, es interesante esta cinemática del engranaje, porque te permite describir justamente cómo es que a través de una línea de acción puede justamente rodar ambas superficies envolventes.
Esa característica solamente la da la curva envolvente. Si en vez que esta curva fuese una envolvente, fuese una circunferencia, pues la circunferencia no tendría estas propiedades que vemos aquí. O si fuese una curva cicloide, tampoco tendría estas propiedades. O cualquier otra curva en realidad, porque lo que hicieron hace mucho tiempo fue pues probar con múltiples curvas cómo es que se produce la rodadura y cómo es que se da el contacto entre diente y diente. Bueno, sin embargo, tengo que decir que hay fabricantes que no utilizan curvas envolventes, sino curvas cicloides. Por ejemplo, existe un fabricante en China, la cual fabrica unos reductores. Esta empresa se llama Sumitomo, si no recuerdo. Y las envolventes de sus engranajes no son, bueno, perdón, las curvas de sus engranajes no son envolventes, sino son cicloides. Y a sus reductores les llama ciclo. Son los famosos reductores ciclo de Sumitomo. Y tienen esa característica, ¿no? Que no son curvas envolventes. Sin embargo, ambas transmiten potencia. Al final, su función es la misma. Bueno, es una pequeña animación en realidad, donde se ve que cómo se genera el contacto entre diente y diente, ¿no? Esta ya es una gráfica más continua, lenta, ¿no es cierto? Cómo se da el punto de contacto entre un engranaje y otro. En algún instante, dos engranajes pueden estar en contacto o en otro instante solamente uno. Eso hace que si están dos puntos, si hay dos puntos en contacto, se pueda transmitir más torque en ese instante de tiempo. Bueno, pero en realidad la fabricación de los engranajes requiere mucha precisión. En Perú, en realidad, hay muy pocas empresas que fabriquen engranajes rectificándolos. Digo rectificándolos porque el acabado superficial que debe tener los dientes de un engranaje son pero tan pulidos que llegar a ese acabado superficial para muchas empresas es prácticamente imposible. Es por eso que la fabricación, bueno, donde yo laboro, no se hace aquí en Perú, sino se hace en Europa, en realidad, específicamente en Italia. Pero el diseño, sin embargo, sí es de aquí. O sea, el diseño o el plano, digamos, plasmado en un cálculo, se hace aquí en Perú, pero la fabricación no. Y no se hace la fabricación no porque no queramos fabricarlo en Perú, sino porque la tecnología de la fabricación no está aquí. Los software, obviamente, lo puedes comprarle licencia, puedes hacer una capacitación y puedes diseñarlo, pero fabricarlo requiere máquinas muy precisas, máquinas CNC que puedan fabricar engranajes. Y también el material requiere un tratamiento térmico especial en realidad. Tratamientos de cementación, que si bien es cierto, la cementación en Perú la hace, por ejemplo, Bohler o Cipesa o Tratar Perú, son empresas que hacen tratamientos térmicos, pero sus tratamientos térmicos de cementación solamente tienen una profundidad de capa cementada muy pequeña, entre 1 milímetro, 1,5 milímetros. Lo que se requiere para engranajes es por lo menos 5 milímetros de capa cementada, y la capa cementada, para que me entiendan un poco, es la profundidad a la cual podría llegar la dureza en el diente, ¿no? Entonces, esa característica hace que Perú no pueda fabricar engranajes de mucha precisión y de muy buena calidad. Pero como le dije, sin embargo, el diseño se puede hacer aquí. Solamente requiere conocimiento, requiere capacitación, requiere software, licencias, etc. Entonces, uno de los conceptos que más ampliamente se trata de difundir en engranajes y que ya no va de la mano a lo que hablábamos hace un rato del diámetro de cabeza, del diámetro de pie, del dedendum, del adendum, que son conceptos, digamos, básicos. Es un concepto que en verdad hace algunos años nada más, digamos, redefinió las propiedades geométricas de un engranaje. Se le conoce como el coeficiente de desplazamiento de perfil. Ese coeficiente de desplazamiento de perfil hace que toda la geometría del engranaje pueda cambiar. Por ejemplo, en estas gráficas de aquí abajo, el coeficiente de desplazamiento de perfil se le conoce como X. Es como dice su nombre, es un coeficiente, es un valor que puede ir
desde -1 a 1 y quizás hasta un poco más, pero solamente ese valor puede hacer que el perfil envolvente cambie completamente. Por ejemplo, aquí se ve un diente, el cual tiene parte del perfil envolvente, cuando el coeficiente de desplazamiento de perfil es menor a 0, pero si fuese 1, perdón, si fuese 0, en realidad el diente estaría más trunco. Y si fuese mayor a 0, casi ya es un triángulo. Entonces, este solo coeficiente en realidad hace que la geometría del diente cambie. Sin embargo, estos tres dientes que ven aquí, o estas tres gráficas de dientes, claro, de dientes de engranaje, pues básicamente tienen el mismo número de dientes, tienen el mismo módulo, puede que tengan el mismo diámetro de cabeza y el mismo diámetro de pie, pero la forma en sí se la da o se la adhiere al coeficiente de desplazamiento de perfil. Este valor es muy sensible y hace que la forma del perfil cambie. En el diseño ya en realidad ese coeficiente de desplazamiento de perfil se le otorga como una propiedad del engranaje, la cual puede darle, digamos, valores o puede darle altos valores de rigidez o digamos, más resistencia a las picaduras o más resistencia a la falla por fatiga en el pie del diente, o qué sé yo, otras características que en realidad le confieren propiedades al engranaje. Lo ideal es que quien diseñe el engranaje sepa seleccionar adecuadamente este coeficiente de desplazamiento de perfil, porque en realidad sus elecciones tiene muchas variables, las cuales se tiene que considerar para el diseño del engranaje. Por ejemplo, aquí muestro unas gráficas de unos perfiles de dientes, los cuales tienen, digamos, el mismo módulo. Todos estos 1, 2, 3, 4 dientes tienen el mismo módulo. Sin embargo, lo que tienen distinto es el coeficiente de desplazamiento de perfil. Si se dan cuenta, para un valor de 1, digamos, es bastante trunco el perfil de un diente. Pero para un valor de 0, más bien, hay mucho espacio en el fondo y muy poco espacio, digamos, en las crestas del diente. Para un valor de 0.5 casi se acerca a un perfil normal de un engranaje. Y para un valor de menos 0.5 ya prácticamente pierde la forma de un diente. Entonces es así como el diseño contempla muchas características y uno tiene que ser muy cuidadoso al seleccionar adecuadamente ese parámetro. Ya sea con la norma con la cual tú quieras diseñar, sea ACMA, sea ISO, sea DIN, ese valor, ese coeficiente de desplazamiento de perfil, siempre se va a encontrar. Si uno alguna vez ha usado un software de engranajes, pues siempre te lo piden como dato de entrada en realidad. Este es un gráfico que saqué de una norma ACMA, en la cual se muestra justamente para diferentes desplazamientos de perfil y para el mismo número de dientes y módulo, cómo es que varía la forma de un diente. Obviamente, lo que uno nunca va a encontrar un diente de esta forma, ¿no? Puntiaguda, o tampoco de esta forma. Entonces, lo que se hace es más o menos homogenizar la forma de acuerdo a las características que quiere la aplicación, que requiere la aplicación en realidad. Así es. Y si hoy en día uno quisiera hablar de engranajes, en realidad tendría que conocer a detalle las normas con las cuales se diseñan los engranajes. Recuerdo cuando estaba en la universidad y me enseñaron a calcular engranajes con la norma ACMA. Yo estaba seguro que la norma ACMA era la única que existía para engranajes. Pero la verdad es que ya con el tiempo y un poco con la experiencia que adquirí, me di cuenta que la norma ACMA es relativamente básica para el diseño de engranajes. Lo que, digamos, internacionalmente se aplica es la ISO, en realidad. En las normas ISO de engranajes son más completas que las normas ACMA. Obviamente las normas ACMA son estadounidenses, tienen una trayectoria, tienen bastante peso en realidad en el mundo de engranajes, pero sin embargo las más completas son las normas ISO. Los europeos utilizan normas ISO para el diseño de engranajes, para el diseño de rodamientos también. Sin embargo, en Perú y en parte de Latinoamérica y en Estados Unidos solamente se utilizan normas ACMA. En algunas partes de Europa, hablo de, por ejemplo, Alemania y también Austria, utilizan normas DIN. Obviamente esta parte de Europa
de Europa del Este, pues está más arraigada a las normas DIN, que por cierto también son válidas. Entonces, hay distintos estándares para hablar de engranajes, ya sea las normas ISO para gran parte de Europa, ya sea normas ACMA para Latinoamérica o Estados Unidos, o ya sean las normas DIN para Alemania, Austria, Hungría, etcétera. También están las normas G, son unas normas japonesas en realidad. Bueno, y es así como cada país en realidad tiene su propia normativa para engranajes, pero uno tiene normativa para engranajes, por ejemplo. Y si yo quisiera hablar con alguien aquí en Perú de engranajes, pues, y si quisiéramos hablar del mismo idioma específicamente, ambos tendríamos que conocer de la misma norma, ya sea ACMA, o ya sea ISO, o ya sea DIN. Es por eso que habiendo tantas normas, bueno, uno ya tiene que acomodarse a lo que más comúnmente se puede usar en el medio, ¿no? Yo les diría que, por ejemplo, muchos de los reductores que hay en Perú se adecúan mucho a la norma ACMA. ¿Por qué? Porque muchos de los reductores que hay en Perú son de marcas estadounidenses. Por ejemplo, han escuchado de los reductores Folk. Estos reductores son reductores estadounidenses, entonces están diseñados bajo normas ACMA. Por ejemplo, hay reductores Filadelfia. Estos reductores Filadelfia están diseñados bajo la norma ACMA. Pero sin embargo hay reductores, y seguramente han escuchado esta marca SIU Eurodrive, pues esta marca es una marca alemana, y esta marca alemana obviamente utiliza normas DIN. Las normas DIN son normas alemanas, netamente. También hay reductores en el mercado, como los reductores, creo que les mencioné hace un momento, Sumitomo, los cuales utilizan normas ISO, o también los reductores Rossi. Los reductores Rossi son reductores italianos, los cuales están diseñados bajo la normativa europea ISO en realidad. Entonces, es así como cada marca se adecua más a la normativa de su país de origen, ¿no? Y en Perú, bueno, uno tiene que conocer de todo, porque si no, solamente con una norma no podrías entender digamos, cómo está diseñado un engranaje. Es por eso la importancia del conocimiento de los engranajes, de las normativas para engranajes, ¿no? Bueno, eso en cuanto a conceptos básicos, en realidad. No quería entrar a mucho detalle de conceptos básicos, pero y tampoco quiero extender mucho la ponencia, y es por eso que vamos a entrar un poco a la metodología que hoy en día se aplica para diseñar engranajes. Bueno, como seguramente han visto en la universidad, hay muchos métodos para diseñar engranajes, en realidad. No hay un único método. Por lo general, el método analítico, para los que más o menos han visto algo de cálculo de elementos finitos, el método analítico en realidad es un método normalizado. Es un método en el cual aplicas una fórmula y te bota un resultado. Esos métodos analíticos o métodos normalizados, pues, son aplicados a través de software de cálculos de elementos de máquinas. Uno también puede hacerlo manualmente, pero por supuesto la gran cantidad de fórmulas que vas a aplicar para diseñar un engranaje son muchísimas, como para poder hacerlos con lápiz y papel. Entonces lo que se aplica son software en realidad. Por cierto, no, yo creo que al inicio no lo dije, pero si alguien quiere interrumpir un poco en la reunión o preguntar algo, pues yo creo que está abierto el micro ahí para que puedan preguntarme lo que quieran en realidad. No creo saberlo todo, pero estoy dispuesto a resolver dudas o consultas, y si quieren en algún momento levantar la mano, pues los escucho en realidad, para que esto no se haga tampoco un monólogo, ¿no? Bueno, entonces les comentaba, el método analítico o el método con norma, en realidad lo que se aplica son las normas ISO y las normas ACMA. Como le dije en su momento, las normas ISO tienen una gran cantidad de fórmulas, y las normas ACMA también, lo cual hace imposible pues, que pues lo puedas hacer con lápiz y papel. Quizás en la universidad sí lo hacíamos con lápiz y papel, porque aplicábamos digamos, de las 20 fórmulas de la norma, solamente aplicaba 5 o 3 y era suficiente como para resolver el problema. Pero ya en la ingeniería, ya en los departamentos de diseño, no puedes saltearte pasos. Tienes que hacer cada fórmula, cada solución, y pues eso hace complicado y hace que el tiempo para diseñar un engranaje sea muchísimo. Entonces,
lo que se hace para estas normas es recurrir a tablas o gráficos en Excel o a macros o algunos software que te puedan apoyar con el método analítico. Y un poco lo que hace estas normas, y lo explico aquí gráficamente en un flujograma, básicamente te pide datos de entrada, ¿no? Te pide unos inputs como potencia, velocidad, factor de aplicación, número de dientes, relación de transmisión, el material que vas a utilizar, un ángulo de presión, o si el engranaje es helicoidal, te pide el ángulo de hélice, el tipo de lubricante y el tiempo de servicio también son importantes. Entonces te pide muchos inputs en realidad, y eso hace que si no tienes alguno de ellos, pues se te complica el cálculo en realidad. Y luego lo que viene es un primer output en realidad. Lo que te bota la norma o lo que te bota el cálculo en realidad son factores de seguridad. Así como en resistencia a materiales obtenías factores de seguridad, aquí igual, tienes factores de seguridad para el pie, que básicamente son factores de seguridad por flexión, y también factores de seguridad en el flanco, o sea, los factores de seguridad que se producen por las picaduras, ¿no? En los flancos del diente. Y también te bota un nuevo valor de tiempo de servicio, ¿no? Para que tengas un aproximado del tiempo de servicio de este engranaje. Pero ahí no termina el cálculo en realidad. Luego viene un postproceso, que es un postproceso de optimización. O sea, si en este primer cálculo no obtuviste lo que querías en cuanto a factores de seguridad, pues puedes cambiar el material, o puedes cambiar el ángulo de presión, o puedes cambiar el ángulo de hélice para que se adecue más a lo que requiere la aplicación. Y es así como obtienes un segundo output con otros factores de seguridad, con otros factores de seguridad en el flanco o en el pie y otro tiempo de servicio. Hasta ahí quedaba el método de cálculo hasta hace algunos años, les diré, cuando aún, digamos, se conocía de engranajes, pero no sé, digamos, la ingeniería y también, digamos, un poco el método aplicado, no sé, digamos, no era muy exigente, ¿no? Para las aplicaciones. Pero hoy en día los engranajes traen otras características, las cuales se le conoce como micromodificaciones, los cuales pueden hacer que, digamos, que la vida de un engranaje o el tiempo de servicio de un engranaje se extienda algunas miles de horas solamente con hacer pequeñas modificaciones en el perfil de un diente. Entonces es ahí donde viene un segundo proceso de optimización que hoy en día se hace, los cuales son los crowning y los relief, que son básicamente geometrías, digamos, que hacen que el engranaje pueda tener más tiempo de servicio. Esto se ve en engranajes grandes, en aplicaciones muy, muy grandes, muy pesadas, que puedan darle más robustez al engranaje. Y luego viene un último proceso que básicamente es un análisis de contacto y una distribución de esfuerzos con métodos aún más avanzados, como el LTC8, del cual vamos a hablar en un momento, y pues se obtienen nuevos factores de seguridad, los cuales ya podrían decir que el diseño se termina hasta que tengas, digamos, factores de seguridad relativamente considerables para la aplicación, ¿no? Entonces, eso es un poco el método de diseño con normas, ¿no? O sea, es un método largo, como verán, tiene varios pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso hace que sea un poco engorroso utilizar las normas ACMA o las normas ISO para diseñar engranajes. Sin embargo, explican bastante bien el funcionamiento, la teoría, el montaje, y pueden de alguna manera ayudar bastante bien al conocimiento de engranajes. Sí. Pero hoy en día, en realidad, lo que muchos aplican son los métodos de elementos finitos para engranajes. Ya sea con cualquier software, en realidad. Tú puedes aplicar, y si conoces algo de ANSYS, o quizás Nastran, en mi caso utilizo Nastran, o algún software CAD, por ejemplo, SolidWorks o Inventor, para modelado 3D también tiene incluido, digamos, procesadores de elementos finitos. Pues si uno hace un análisis de elementos finitos a un engranaje, por ejemplo, como el que estoy mostrando en pantalla, uno puede obtener valores de factores de seguridad. Sin embargo, no es el método que recomienda la norma, porque este ya es un método más interactivo en realidad.
es un método computacional, es un método a través de software. Sin embargo, el otro método es un método analítico a través de fórmulas. Por ejemplo, este es el caso de un enorme tambor, el cual está conectado a una transmisión de múltiples etapas, tiene muchas etapas esta transmisión, pero digamos en la salida tiene un piñón. Bueno, el proceso básico de un análisis de elementos finitos es obviamente partir del modelo CAD, conocer las cargas, conocer los materiales, las condiciones de frontera del modelo, y luego obviamente empezar a definir una malla para los elementos los cuales están en contacto, y si quieres saber básicamente cómo está la distribución de esfuerzos. Luego lo que se hace, por lo menos lo que se suele hacer, es justamente hacer un análisis de elementos finitos al ensamble, ¿no? A los elementos que se encuentran involucrados. Si uno sabe muy bien cómo hacer, digamos, las restricciones para un ensamble, pues habría un menor tiempo computacional, pero sin embargo yo prefiero hacerlo todo como ensamble y no restringirme al mero detalle de una parte del ensamble. Y es así como yo, por ejemplo, de este ensamble de 3 engranajes, se podría decir, 2 piñones y una corona enorme, pues solamente puedo coger uno de ellos y explorarlo, ¿no? Y ver cómo se comporta, ¿no? O sea, parto del ensamble, defino las condiciones, defino las cargas, defino las condiciones de frontera, defino los materiales, hasta defino el método con el cual se debería, digamos, hacer la simulación. Luego llego a una malla, luego llego a la discretización y luego llego a la simulación en sí. Y lo bueno de esta simulación que está hecho en Nastran es que yo puedo simular todo el ensamble, pero sin embargo puedo seleccionar solamente una de las partes del ensamble y empezar a trabajar con esa sola parte. O sea, no necesito todo el modelo completo, sino que yo puedo modelar todo y simular todo, pero sin embargo me quedo con solamente una parte, que vendría a ser este piñón de todo este ensamble que está aquí, ¿no? Y luego teniendo ese piñón, pues lo que normalmente se hace es, por ejemplo, hacer cortes. Seguramente para los que han simulado en ANSYS o en algún otro software, han visto que se puede hacer cortes en la sección transversal o en la sección longitudinal o cortes a 45 grados, etcétera. Y lo ideal es que en estos cortes pues se muestre, ¿no?, cómo se encuentra la distribución de esfuerzos hacia el centro. Por ejemplo, este corte se hizo en esta zona que está aquí. Esta zona es una zona dentada también, es una zona estriada, a lo cual se le hizo un corte y luego se le puso una vista frontal y claramente se veía cómo es que, digamos, en el fondo de los dientes se presenta una mayor concentración de esfuerzos. Voy a tratar de hacerle un zoom, ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Y si uno ve la imagen, te dice mínimo 4.40. Ese es el factor de seguridad, ahí está, safety factor, que justamente es el factor de seguridad de pie del diente. Hace un momento hablamos del factor de seguridad a través del método normalizado. Bueno, también puedes obtener un factor de seguridad con el método de elementos finitos. Ambos casos son válidos en realidad. Ambos casos son válidos, son dos métodos distintos, pero lo cual te puede llevar a una solución, digamos, que puede ser comparativamente igual, ¿ok? Sin embargo, yo sugiero que cuando uno diseña, pues utilice ambos métodos en realidad, para obtener una mayor gama de resultados y poder comparar ambos métodos. Por ejemplo, aquí se ve como, obviamente, un engranaje está sufriendo alto torque y obviamente las deformaciones o las zonas que presentan mayor concentración están al exterior y al interior. Como no hay mucha deformación, entonces obviamente el software entiende que no hay mucho esfuerzo. Es por eso que las zonas en el centro presentan menor concentración de esfuerzos y en la zona externa presentan mayor concentración de esfuerzos. Específicamente en las partes del pie del diente, ¿no?, como se ve en la imagen. Bueno, pero hoy en día en realidad, ya sea el método analítico o el método computacional, pues son procesos largos en realidad. También el método computacional es un proceso largo, pero es un proceso largo porque requieres un buen software, una buena máquina para poder hacer esta simulación. En cambio, en el otro método, el método normalizado con un montón de fórmulas que veíamos aquí,
pues requieres en realidad tiempo para resolver todas las fórmulas y colocar todos los inputs y luego todos los outputs y luego hacer digamos, otra réplica de la misma fórmula para ver otros resultados. Bueno, hoy en día ya nos resuelve la vida los software que están especializados para diseño de máquinas. Estoy hablando específicamente de estos 4 software que muestro en pantalla. Uno de ellos es Mazda. Mazda es un software estadounidense, el cual es utilizado para el diseño de máquinas. Y hablo de diseño de máquinas en general, no solamente engranajes, sino también ejes, rodamientos, qué sé yo, couplings, chavetas, ¿qué más? Levas, etcétera. O sea, todos los elementos de máquinas vienen incluidos en el software para ser calculados. También está FBA, que básicamente es un software de origen alemán, el cual también es muy bueno para el diseño de máquinas. Otro software muy importante es Romax. Romax es un software utilizado, por ejemplo, yo recuerdo una empresa en Austria, el cual utiliza este software para su diseño de rodamientos. SKF, una empresa grande que comercializa rodamientos a nivel mundial, diseñan sus rodamientos con Romax. Romax básicamente es el software, digamos, de cabecera de muchos fabricantes de engranajes y de elementos de máquinas. Y también está Keysoft. En lo personal yo utilizo Keysoft porque Keysoft me permite, bueno, lo conozco muy bien porque he recibido capacitaciones en Keysoft, y Keysoft me permite también trabajar con sistemas grandes, con cajas completas, con sistemas planetarios, sistemas paralelos, engranajes, multiplicadores, reductores, y tiene una interfaz bastante amigable, lo cual me permite, bueno, hacer de forma más rápida y fluida los diseños en realidad. Creo que hace un momento hablé de una empresa llamada SIU Eurodrive, la cual es una empresa alemana y tiene aquí en Perú un distribuidor muy conocido. Esta empresa trabaja con Keysoft y pues como ven aquí, por ejemplo, este es un reductor de múltiples etapas, ya un reductor de engranajes y de ejes paralelos, los cuales, por ejemplo, en esta otra imagen se muestra cómo se ha modelado. Esto no es un modelamiento CAD, sino es un modelamiento en el software Keysoft de esta transmisión. Lo que hacen los grandes fabricantes de engranajes es contratar, digamos, o adquirir las licencias de estos software para multiplicar sus diseños de engranajes o de cajas reductoras, porque en realidad tener tanta data junta hace que los departamentos de ingeniería no puedan trabajarlo o administrar toda esa data como realmente se debe. Por ejemplo, este es otro pantallazo de Keysoft, ¿ok? Donde, bueno, este es Keysoft, bueno, Keysoft en realidad es lo mismo, donde se ve justamente una transmisión planetaria. Claro, aquí se ve parte, ¿no? Es un modelamiento que sale por defecto. Uno introduce parámetros y puedes ir modelando la transmisión planetaria de esta manera. Y obviamente este software requiere conocimiento de flujo de potencia, de restricciones. Puedes diseñar mecanismos hasta diferenciales en este tipo de software. Y los resultados que puedas obtener con estos software son en muchos casos, hasta los decibeles que pueda tener las máquinas, los reductores o los multiplicadores. Otro de los modelamientos, por ejemplo, es esta caja de engranajes de ejes paralelos. Por ejemplo, aquí se muestra un input, en lo cual transmite potencia de un engranaje a otro, y lo cual hace de que la velocidad disminuya y el torque aumente, ¿no? Es el principio de un reductor. Ingresa 1000 RPM y puede salir quizás 5 RPM, pero esos 1000 RPM ingresan, no sé, con 10 newton metro de torque, y va a salir multiplicado justamente por esa relación de transmisión. Sale muchísimo torque a muy baja velocidad. Como saben, ese es el principio de funcionamiento de un reductor, ¿no? Ingresa alta velocidad, sale baja velocidad, pero ingresa bajo torque y sale bajo
sale un alto torque. Y requiere justamente el conocimiento de un flujo de potencia, ¿no? Dónde ingresa, de qué engranaje a qué engranaje se transmite el torque, y luego la línea que los une, luego de qué engranaje a qué engranaje se transmite el torque, y así se va indicando el flujo de potencia en el software. Entonces, estos software nos permiten modelar de manera íntegra los reductores o multiplicadores. Hoy en día, sin embargo, los métodos avanzados o los software ya vienen precargados con métodos de elementos finitos. O sea que no tienes que recurrir a otro software como ANSYS o como Nastran o como ya sea SolidWorks o Inventor para poder hacer un análisis de elementos finitos, sino que el software ya viene precargado con su propio paquete de análisis. Este es el caso de Keysoft. Y muchas veces lo que se encuentra son datos que pueden ser contrastados en la práctica. Por ejemplo, este es un análisis de contacto, se le conoce como el LTC8 para engranajes, los cuales, por ejemplo, te muestra que, digamos, para las zonas centrales del engranaje, ¿ok? Hay un alto contacto, hay una alta zona de concentración de esfuerzos, ¿ok? Y si uno quiere, de alguna manera en la práctica, ver cómo es que se genera esa alta concentración de esfuerzos, lo que se hace muchas veces es un método que se conoce como, bueno, lo conocen comúnmente como la pisada, pero en realidad es, lo que hacen es básicamente llenar o, digamos, recubrir el diente con un solvente, con una pequeña pintura, conocida como azul de Prusia, y lo hacen girar con respecto al otro engranaje dentado, y ven que se marca unas zonas, que son justamente las zonas de contacto. Estas zonas de contacto, por ejemplo, en este engranaje son las zonas centrales. Y lo que obviamente arroja el software a través del análisis que hace es justamente que esas zonas de contacto son las zonas que presentan mayor concentración de esfuerzos. Eso es normal para cualquier engranaje en realidad. Estas marcas son normales. Que en el centro se concentre la mayor capacidad de carga es lo normal. Lo anormal sería que, digamos, la mayor concentración de esfuerzos estuviese solamente a un extremo, ya sea al extremo derecho o izquierdo. Eso haría un mal contacto y puede ser perjudicial para un engranaje. Entonces, los métodos de contacto ya vienen preestablecidos, como les digo, en los software de diseño. Algo más que viene preestablecido, por ejemplo, son la geometría, el archivo CAD. Si alguna vez alguien ha intentado modelar un engranaje, pues les diré que es muy complicado. O sea, tendrías que formar la curva envolvente, sacar la forma algebraica de la involuta, darle toda esta forma, toda esta delineación. Wow, es muy complicado. Los software CAD no están diseñados, digamos, para hacer estos perfiles de envolventes. Sin embargo, estos software avanzados como Keysoft o Mazda o FBA sí te permiten hacer estas curvas envolventes. Te las permiten hacer y te las sacan exactas en realidad. Tan exactas que si tú llevas este CAD a una impresión 3D, te bota el perfil real. O si lo llevas a una máquina, a un centro de mecanizado CNC, te bota el perfil real. Y uno puede, luego de fabricarlo, medir y ve que este perfil es muy, muy exacto. Si uno alguna vez ha intentado, digamos, generar engranajes con SolidWorks o Inventor, les diré que lo que te botan no son perfiles envolventes, sino son perfiles rectos, los cuales no ayuda para la fabricación. Sin embargo, software avanzados como Keysoft o Mazda sí te botan los perfiles reales. Y eso justamente ayuda a la fabricación. Por ejemplo, en Europa, lo que te piden más que los parámetros de módulo, ángulo de presión, diámetro de cabeza, de pie, te piden, ¿sabes qué? Dame el archivo CAD y yo lo fabrico. Y es así como justamente se fabrican estos engranajes, ¿no? Con toda esa precisión. Hoy en día, para poder, digamos, hacer la ingeniería inversa de engranajes, por ejemplo, en esta foto, es un video en realidad, pero esta imagen muestra cómo es que se hace la ingeniería inversa de un gran piñón. Este es un piñón bihelicoidal. Tiene un helicoide en una dirección y la otra helicoide está en la otra dirección. Esto es de un molino, en realidad. Esto es el eje de un molino.
el cual, si uno quisiera, digamos, copiar esa envolvente para fabricar uno nuevo, o sea, fabricar un piñón así como está aquí, pero nuevo, pues no puedes ir con tu calibrador y medir y ya tengo el perfil envolvente, no. Para parametrizarlo, o sea, para conocer el módulo, el ángulo de presión, el coeficiente de desplazamiento de perfil y todos los parámetros de este engranaje, tienes que usar un sistema de medición electrónico. Este sistema de medición electrónico lo que te hace es justamente extraerte el perfil del engranaje. Es complejo en realidad y requiere mucho conocimiento y adiestramiento. Bueno, vamos a ver el video a ver. Lo que está tomando ahí creo que son puntos del eje para tomarlos como referencia. Y luego de eso medir ya las envolventes de los dientes, ¿no? Entonces, un poco lo que está haciendo él es, con este brazo electrónico de medición, es básicamente, esto tiene una especie de sensor en el extremo de esta especie de, podríamos decirlo vulgarmente, pistola, ¿ya? Un pequeño sensor, el cual uno toma puntos del envolvente y lo que hace el software en un postprocesamiento es procesar esos puntos y justamente poder crearle el perfil del envolvente. Y lo toma en varios puntos, ¿no? Como ven, ya sea en la cabeza del diente o en el flanco. Bueno, y es así como va formando la nube de puntos para generar el engranaje. Por ejemplo, esta es una foto bueno, ahí estuve haciendo una medición a un engranaje con dentado interno. El brazo que ven ahí también es un brazo de medición portátil para engranajes, pero no es el mismo que vieron hace un momento. Este es un poco más pequeño. Un poco más pequeño. ¿Okay? Bueno, ya el último punto en realidad es básicamente una experiencia que contarles, ¿no? En las aplicaciones, en realidad, hace algunos meses estuve en Sauder, en Toquepala, y ahí pues hay una gran cantidad de molinos de bolas, ¿no? Que se utiliza para el chancado primario. Estos molinos trabajan con unos engranajes muy, muy grandes. Estos engranajes son enormes. Por ejemplo, aquí en la imagen, solamente este es el molino de bolas. Este es el molino de bolas. Esto que está aquí de blanco, básicamente es la guarda del engranaje. Y yo más o menos, mi altura llegaría hasta la baranda, un poco más. Son enormes en realidad estos molinos, son muy, muy grandes. ¿Qué pasó aquí? Bueno, lo que fuimos a hacer ahí es a verificar el montaje del par de engranajes. Por ejemplo, aquí lo que hicieron fue sacarle las guardas. Hicimos una limpieza también a los dientes para ver en qué estado estaba. Ahí se ve justamente este engranaje. Esta corona enorme, más o menos llega a tener de entre 250 a 300 dientes, solamente la corona. Ok, es una corona enorme. Es de un acero fundido, esta corona. Y pues en la otra parte que no se muestra aquí, o sea, digamos en la zona izquierda, que no se muestra en la foto, justamente va el piñón que acciona la corona. Este es el piñón que acciona la corona. ¿Ok? Bueno, lo que se tenía que hacer aquí era regular y saber si realmente este engrane tenía el backlash adecuado para el funcionamiento.
Y es que para, y es que para las coronas para los molinos de bola, en realidad, medir el backlash es todo un trabajo, en realidad. El alineamiento, la medición, las maniobras, es muy complicada, es muy riesgosa también, a tal punto de que se requiere muchísima precisión y muchísimos elementos de seguridad para solamente hacer engranar estos dos componentes. Por ejemplo, aquí se ve, este es un gauge, son unos gauge que se utiliza justamente para medir, con esto se miden los juegos de rodamientos también, pero también te permite medir el juego que hay entre diente y diente, en este caso, entre la corona y el piñón que acciona la corona. Ese juego que se está midiendo ahí, o sea, se está introduciendo el gauge para justamente medir el juego axial, bueno, el juego radial, más conocido como backlash, eh, te permite justamente saber que en funcionamiento, ustedes saben, por el múltiple contacto que se da entre un metal y otro, pues hay ciertas superficies las cuales tienen fricción y con el tiempo se pueden dilatar. Y al momento de dilatarse, aumentan su geometría. Y si no existe un espacio libre o vacío entre un diente y otro, pues lo que va a sufrir es un atascamiento. Y ese atascamiento es lo que puede generar una fractura de estos piñones, de estos dientes. Y obviamente, si se genera una fractura, pues imagínense paralizar justamente, digamos, la operación minera por un piñón roto, un piñón partido, un piñón fracturado. Wow, es una pérdida de miles y miles de soles. Es por eso, miles de dólares, perdón. Es por eso que digamos, el diseño de estos engranajes tiene que ser con mucha, mucha cautela. Tiene que tener factores de seguridad muy, muy altos en realidad para soportar este tipo de aplicación. En este tipo de diseños uno no se puede dar el lujo de colocar un factor de seguridad de 1.5 o de 2, no, los factores de seguridad aquí rondan los 10 o los 15 en realidad. Son factores de seguridad muy altos. Sin embargo, hoy en día también, así como están los grandes piñones como estos, los grandes engranajes como estos, también están engranajes pequeños. Estos engranajes, por ejemplo, este pequeño engranaje es usado para los brazos robots. No sé si alguna vez han visto uno, creo que en la Facultad de Mecánica hay algunos. Estos brazos robots, estos llevan unos engranajes pequeños, los cuales son como los que se muestran en pantalla. Y hoy en día ya la tecnología ha avanzado tanto que uno ya puede saber cuánto es el esfuerzo, digamos, en el pie del engranaje, colocando un pack de sensores, ¿no? Como son estos de aquí, que son los string gauge, que básicamente miden deformación, y luego de medir deformación pueden transformar esta deformación en esfuerzo, ¿no? Ya sea en la parte del fondo del diente, en el fondo del engranaje, ¿no? Hay múltiples sensores por muchas zonas de este engranaje. Esto es lo que hoy en día se aplica, por ejemplo, para también la industria energética, para los grandes aerogeneradores, donde también no se puede dar el lujo de fallar en el diseño, porque si el multiplicador falla o el multiplicador de alguna manera deja de funcionar el aerogenerador. Y si deja de funcionar el aerogenerador, pues obviamente no se genera la energía que se requiere o que requiere la planta. Entonces, digamos, el diseño tiene que ser, digamos, muy confiable, tiene que tener un factor de seguridad muy, muy alto para ese tipo de aplicaciones. Y un poco lo que te muestra justamente estos sensores que están colocados, por ejemplo, aquí a lo largo del diente, es justamente eso, ¿no? Por ejemplo, aquí a lo largo del fondo del diente están los string gauge, o sea, están los sensores, los cuales te permiten conocer cuánto es el esfuerzo en el fondo del diente. Y conociendo el esfuerzo en el fondo del diente, también uno puede, digamos, extrapolar estos resultados al flanco en realidad. Es por eso que cuando esta tecnología apareció y fue aplicada para aplicaciones específicas, pues uno ya podía saber cuánto era el esfuerzo en el flanco del diente de ese engranaje en realidad, conociendo el esfuerzo en el fondo del diente. Y hoy en día también la industria de los engranajes sigue creciendo. Ya los engranajes ya están dejando de ser de alguna manera simétricos,
me refiero a la forma del diente, ya los engranajes simétricos están descontinuándose y hoy en día, por ejemplo, hay múltiples avances para engranajes asimétricos, que es otra tecnología que se aplica y que se está empezando a aplicar para aerogeneradores, donde justamente, digamos, un flanco del diente tiene un módulo, un ángulo de presión, un coeficiente de desplazamiento de perfil distinto al otro flanco adyacente. Y eso le otorga muchas características, muchas propiedades mecánicas superiores a un engranaje simétrico. Bueno, en realidad esta ha sido la presentación de hoy, ¿no? Tenía estas diapositivas nada más preparadas. Espero que les haya interesado y les haya servido de algo en realidad. Es un poco de mi experiencia. Y bueno, aquí dejo un poco mi contacto, mi número de teléfono y mi correo. Quizás por ahí alguien se interese en aprender más de este tema o quizás esté interesado en alguna de las láminas que he pasado. Lo he pasado bastante rápido en realidad. No quería entrar en detalle en cada uno de los aspectos, pero sí quería mostrar un pantallazo general de todo ello. Espero que se haya entendido un poco el concepto general y la importancia de los engranajes en la industria. Y bueno, nada más que agradecer a los organizadores, a Rafael, Sebastián, por esta invitación. Y espero que haya sido de su agrado. Sí, Frank, muchas gracias por la ponencia brindada. La verdad que ha estado bastante interesante por también permitirnos ver un poco de la experiencia que has tenido en este campo y por darnos un panorama más amplio con respecto a este tema de los engranajes. Han hecho dos preguntas durante la ponencia, pero no te quería interrumpir para que no hubiese ningún inconveniente. Ahorita procedería a la parte de las preguntas. No sé si las personas presentes tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quisieran realizar. Mientras tanto, si quieres, podría leerte las dos preguntas que han realizado. Ah, bueno, hay preguntas ya, entonces vamos por orden y también leeremos la del chat, así que el primero en levantar sería Ricardo. Puedes, si gustas, puedes prender tu micro y hacer la pregunta así abiertamente o escrita, como gustes. Y luego vendría Roy Tafur. Ok, no hay problema, no hay problema. Si tú me las dictas, encantado, yo las respondo. Sí, perfecto, aunque Ricardo primero va a hablar. Creo que no sé si está activando su micro, me parece, pero no se te escucha, Ricardo. Pero sí tienes activado tu micro, me parece. No sé si de repente tendrás algún inconveniente. En todo caso, si de repente puede ser que tenga un inconveniente, podría ser Roy Tafur entonces hacer una pregunta, mientras quizás Ricardo resuelve un problema quizás que tenga con su micro. Roy, no sé si tienes alguna pregunta, como has levantado la No, ¿qué mano, tal? la Sí, puedes sí, hacer. sí, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos, buenas noches, Frank. Mi consulta es más que nada porque mencionaste la parte que hacen la fabricación en Italia. El motivo de no traer esas tecnologías acá a Perú es porque son demasiado caras, el mantenimiento es demasiado caro como para traer esas máquinas que podrían hacer la fabricación acá. Sí, exacto. En realidad es una inversión bastante fuerte. Eh, Uno fue por el tema de las máquinas. Obviamente son máquinas CNC. Estas máquinas CNC, a diferencia de las máquinas CNC que quizás que conozcas, por ejemplo, Torno, Fresa, Mandrino, Centro Mecanizado, estas máquinas CNC son especiales para engranajes, o sea, solamente están diseñados o fabricadas para rectificar engranajes. Uno es eso, uno que conozco de una u otra empresa que sí tiene una rectificadora CNC pequeña, pero la gran industria, o sea, la gran minería requiere engranajes grandes, con módulos grandes, coronas de molino grandes, contraejes enormes. Es por eso que se requiere, digamos, esa
ese conocimiento, esa máquina, persona que la maneje tiene que ser una persona muy capacitada y conocedora de las características de los engranajes. Y eso es por el lado de la fabricación, pero por el lado del material aún está aún más complejo, porque digamos en Italia o en Europa y también en Estados Unidos lo que se hace es a los engranajes cementarlos. La cementación es un tratamiento termoquímico, es un tratamiento termoquímico en el cual se le añade, digamos, carbono a la superficie del engranaje. El carbono se difunde sobre la superficie del engranaje para poder otorgarle más dureza al engranaje. Entonces, ese tratamiento térmico de cementación se hace en unas, digamos, en unas cámaras en vacío. Son unas grandes cámaras en vacío, los cuales se coloca el engranaje, eh, se le saca todo, digamos, todo el aire, todas las impurezas que puedan haber dentro de esta cámara, y digamos, básicamente luego de eso lo que se hace es elevar la temperatura y introducirle carbono gaseoso a estos engranajes, con lo cual básicamente se adhiere este carbono hacia las superficies y le genera justamente estas características de dureza. En Perú, Boller tiene una de estas máquinas en realidad. Una de estas máquinas, son unas máquinas conocidas como el nombre de los vacuum, lo tiene Boller en una máquina pequeña, en realidad es, digamos a menor escala, donde quizás se podrían hacer engranajes pequeños, ¿no? Imagino de diámetro quizás hasta 400 milímetros por ahí, pero para engranajes grandes, piñones grandes, eso no sería suficiente, no sería suficiente. Eso es la desventaja hoy en día aquí en Perú. Pero yo creo que con el conocimiento y una buena inversión se podría dar, se podría dar. No sé si había otra pregunta, Rafael. Sí, a ver, procedo a leer la pregunta de Ricardo. Dice que, bueno, lo ha escrito por el chat mejor. Dice, cuando hablaste del proceso de diseño, mencionaste sobre modificar el ángulo de presión. El de 25 grados resiste más. Aquí hay limitación por las herramientas y casi todos son de 20 grados o de 14.5, los antiguos. Correcto, sí. Sí, buena acotación. En realidad, el 20 grados y el 14.5 son ángulos de presión, digamos, utilizados en los estándares ACMA muy antiguos. Hoy en día ya hay algunos engranajes que todavía siguen siendo 25 grados, pero la mayoría es 25 grados hoy en día. Y claro, obviamente ha ido aumentando y eso le confiere otras propiedades, más robustez al engranaje. Lo único malo es que, digamos, cuando uno diseña un engranaje, o utiliza 25 grados, o utiliza 20, o utiliza 14.5. No puedes utilizar otro ángulo de presión distinto a estos tres, a no ser que no sea un engranaje, sino un estriado. Los estriados tienen ángulo de presión de 30 grados, por ejemplo. Todos los estriados normalizados, ya sea en ANSI o en DIN, utilizan ángulos de presión de 30 grados, pero el funcionamiento de un estriado es distinto al de un engranaje, ¿no? Un estriado trabaja, digamos, coaxialmente montado hacia otro. Entonces no hay un contacto ahí por rodadura, ¿no? Sí, en realidad el ángulo de presión de 25 resiste más y se adecua más a las normas recientes, en realidad. 14.5 ya no se utiliza y 20 tampoco, en realidad. Muy pocos son de 20 grados hoy en día. Creo que con eso respondí un poquito a tu pregunta. También tenemos dos preguntas más que se realizaron durante la ponencia, lo voy a proceder a leer, aunque me parece que una de ellas quizás pudo haber sido respondida durante la misma. Sergio Manuel Carrasco preguntaba durante la ponencia, ¿qué software se puede utilizar para el diseño de engranajes? Aunque me parece que después luego se mencionó también, pero... Ajá. Sí, para el diseño en realidad hay múltiples software. Yo creo que tengo una lámina de estos software. Bueno, estos son los más conocidos en realidad. Está Mazda, está FBA, está Keysoft y está Romax. Los cuatro son software utilizados para el diseño de máquinas en general, ¿no? O sea, hablo de engranajes, rodamientos,
ejes, chavetas, etcétera, pernos también, soldaduras también, que tienen, digamos, una interfaz bastante completa y de los cuatro, claro, de los cuatro introducen el método de elementos finitos como un método extra, ¿no? Además del método normalizado, porque todos estos software utilizan, digamos, las normas recientes para el diseño de engranajes, ya sea DIN, ya sea ACMA, ya sea ISO. Introducen todas las normas, en realidad. Si me preguntas por cuál es más amigable o digamos, cuál está más difundido a nivel mundial, es Keysoft. Keysoft es es un software suizo, el cual tiene ya muchos años en el mercado y además es parte de la compañía Gleason. La compañía Gleason es justamente, Gleason es la marca de máquinas CNC que fabrican engranajes. O sea que, digamos, es el software de las máquinas que fabrican engranajes, o sea que tiene un buen know-how ahí. Es por eso que yo preferiría Keysoft, a diferencia de los otros tres, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, Frank. Tenemos también otra pregunta que se realizó durante la ponencia, donde se mostró el video donde se realizaban las mediciones. Es por eso que preguntaba que cuántos puntos deben tomarse para sacar el perfil de la envolvente. Ajá, justo en esa diapositiva. Uf, ¿cuántos puntos? Bueno, en realidad, mientras más puntos tomes, tu perfil es más exacto. Entonces, el trabajo de poder parametrizar el perfil de un engranaje es arduo, en realidad. Por ejemplo, en algún momento me tocó estandarizar, digamos, el perfil de un engranaje más o menos de esta dimensión para una corona, para un molino. Y recuerdo que los datos variaban constantemente. O sea, yo podía tomar un perfil de un diente y luego tomaba el siguiente diente, quería sacar el perfil del siguiente diente y los valores a veces podían variar. Entonces, lo ideal fue para mí sacar, digamos, varios valores de perfiles de envolventes y luego hacer un promedio, más o menos, una estadística de cómo está variando el perfil y ver dónde puedo, digamos, dónde está el perfil más exacto. Entonces, mientras más puntos tomes, más preciso va a ser esta medición de engranajes. Y estos brazos de medición portátil, en realidad, se venden en Estados Unidos, en realidad, y también en gran parte de Europa. En Perú solamente 2 empresas la tienen. Bueno, en la empresa donde yo trabajo tiene uno y hay otra empresa que también tiene otra. Este brazo o esta pequeña, digamos, este extremo que tienen los palpadores y los sensores también sirve para un escáner 3D. O sea, es muy versátil. Puede ser un escáner 3D o puede ser un brazo de medición de perfil de engranajes. Sí. Está bien. ¿Hay otra pregunta? Sí, tenemos varias preguntas más, bueno, dos más. También Sergio Manuel Carrasco pregunta, ¿cuáles son los modos de fallas en un engranaje? O quizás los más frecuentes también. Mira, es una pregunta interesante, pero larga de responder porque hoy en día ya existen normas que justamente te precisan los modos de fallo de un engranaje. Yo, por ejemplo, actualmente estoy llevando el diplomado de AFA en la Católica del análisis de falla y digamos, las múltiples causas que puede tener una falla en un engranaje, ya puede ser por picaduras, o sea, por pitting, o puede ser por micropicaduras, micropitting, o puede ser por macropicaduras, macropitting, o puede ser por scuffing. Scuffing es cuando ya los perfiles de las envolventes no ruedan, sino deslizan, se genera scuffing. También puede ser polido, polished. Son muchísimos modos de falla y es un tema bastante amplio de diplomados enteros en los cuales se habla justamente de los modos de falla. En Perú, digamos, las personas que conocen los análisis de falla de engranajes son muy pocas. Y estas personas que son muy pocas han tenido estudios en el extranjero. Conozco algunas, son muy, muy capos, tienen mucha experiencia en análisis de falla, porque hacer un análisis de falla o conocer los modos de falla de un engranaje requiere
experiencia, requiere haber visto las fallas comunes in situ, ¿ah? In situ en los engranajes, eh, conocer del diseño, porque para tú saber si un engranaje ha fallado o no, tienes que saber cómo se ha diseñado el engranaje, cuáles son las cargas a aplicar, qué tipo de apoyos tiene, el material, condiciones de frontera. Es todo un conocimiento, todo un bagaje que, digamos, requiere bastante investigación por parte de quien va a realizar el análisis de fallas. Eh, si tengo que sugerirte una norma, sería la norma ACMA 1000, 1014, 1014, si más no recuerdo, para el modo de falla. Pero si no, mira, aquí al final puse mi correo y mi número de teléfono. Yo te puedo pasar, o a quien guste en realidad, le puedo pasar las normas más recientes de análisis de falla de ACMA y también de ISO. Hoy en día estas normas ya difunden por completo los modos de falla, ya sea por el método ACMA o por el método de ISO. Entonces ya están bastante difundidas, pero saber a detalle por qué falló un engranaje requiere muchísima información. También tenemos otra pregunta de Ricardo Andrés Fernández. Dice que ¿cuándo mejor, disculpa, cuando mejoras el patrón de contacto, qué se cambia? ¿El ángulo de presión, el coeficiente de modificación del perfil? Esa es su pregunta. Ah, correcto. Creo que te referías a esto. Mira, acá hay claro, el patrón de contacto, él hace referencia al contacto que se da a lo largo de la envolvente. Bueno, en realidad lo ideal para la norma es que el contacto sea entre un 80 al 90%. Es imposible que obtengas el 100%. En la práctica siempre es menor. Digamos, esos porcentajes son los que se manejan. Ahora, ¿qué ángulo de presión te da mayor contacto? Te diría que es variable. Es variable porque más que el ángulo de presión, es justamente el coeficiente de desplazamiento de perfil que te da esas propiedades. Creo que por acá tengo una gráfica. Ahí está. Es justamente ese coeficiente de desplazamiento de perfil, un valor muy sensible, que aún así tengas, por ejemplo, que dice Z6, o sea, para 6 dientes, con el mismo ángulo de presión, con el mismo módulo, qué sé yo, con el mismo diámetro de cabeza, con el mismo diámetro primitivo, etcétera, pero con diferentes coeficientes de desplazamiento de perfil, la forma del diente cambia rotundamente. Y eso hace que el contacto también cambie. Entonces el contacto más está en función del coeficiente de desplazamiento de perfil que de otros parámetros en realidad. Y es ahí justamente donde el diseñador tiene que considerar un coeficiente de desplazamiento de perfil adecuado para la aplicación. Ya sea que tenga más contacto, ya sea que ahora no el que tenga más contacto quiere decir que no exista deslizamiento entre las superficies. Cuando uno diseña lo que quiere es rodadura, ¿no? Y entendemos que la rodadura y el deslizamiento son digamos, dos formas de desplazamiento entre una superficie y otra. En el deslizamiento, las superficies simplemente, digamos, rozan unas a otras, se genera mucha fricción. En cambio, en la rodadura es como cuando la llanta de tu coche pues avanza y pues se genera justamente este efecto de continuidad entre el contacto, entre, digamos, el piso y la llanta, ¿no? Y no están, digamos, patinando, ¿no? Cuando patina, por ejemplo, una llanta, ustedes se han dado cuenta que la llanta gira, pero sin embargo no se traslada. Y eso genera mucha fricción. Eso es deslizamiento, por ejemplo. Pero rodadura es el movimiento natural o normal de un auto, ¿no? Eso es lo que se quiere en engranajes, la rodadura. Y no necesariamente mucho contacto te da mucha o te da la suficiente rodadura, ¿no? Entonces son propiedades que se tienen que de alguna manera equilibrar, ¿no? En el diseño. Muchas gracias por la respuesta, Frank. No sé si habrá alguna otra consulta, de repente alguien quiera también hacer una pregunta. Ah, bueno, sí. Ricardo Andrés Fernández pregunta, ¿esas máquinas CNC que fabrican los engranajes que mandan a Italia siguen siendo Fauter, Mac
¿no? ¿O solo es un CNC horizontal de 3 ejes con alta precisión? No, no. Estas máquinas son Hoffler, que es una de las marcas más conocidas para rectificar engranajes. También está las Gleason, que también se utiliza mucho para rectificar engranajes. Más, te soy sincero, no he escuchado de esa marca y tampoco la otra marca que mencionas, ¿ya? Pero, claro, en un centro de mecanizado o en un torno CNC tú puedes hacer un engranaje. O sea, si tú tienes el archivo STEP o el archivo IPT o qué sé yo, o el archivo CAD, tú puedes alimentar a tu centro de mecanizado, por ejemplo, con este archivo CAD y te va a hacer, o sea, lo que va a hacer es, de alguna manera, mecanizarte el perfil del engranaje. Pero no simplemente por hacer el perfil del engranaje quiere decir que tenga la rugosidad o, digamos, el acabado superficial adecuado. Las normas SACMA o las aplicaciones, digamos, más que requieren mucha confiabilidad en el sector minería o en el sector energía o en la industria automotriz, requiere un acabado superficial aproximadamente N6, un acabado de micras muy, muy pulido. Entonces, con estas máquinas CNCs que tú mencionas, ya sea centro mecanizado, un torno, etcétera, no vas a lograr ese acabado superficial. Es imposible que logres el acabado superficial que el engranaje requiere. Podrías hacerlo, sí, pero para aplicaciones que no requieren mucho esfuerzo, mucho torque, o no requieres mucha confiabilidad para la máquina. Qué sé yo, quizás para salir del apuro fabricas un engranaje en un centro mecanizado CNC, pero la aplicación la cual le vas a dar tiene que ser una aplicación de alguna manera básica y no una aplicación, digamos, como un molino de bolas, que sabes que si el molino fallara, pues comprometes a toda la operación minera. Entonces, tienes que considerar mucho eso cuando fabricas un engranaje. Mucho depende de la aplicación, como te digo, o sea, depende de la industria a la cual estás fabricando el engranaje. Es diferente hacer un engranaje para un coche de Fórmula 1 que hacer un engranaje, qué sé yo, para una carretilla, no sé. Es muy distinto. En el chat, Ricardo también ha comentado que es por el método de generación, o sea, usan creadores o una herramienta similar. Leí, por ejemplo, que FDLS Smith sigue fabricando con MAG. Sí, claro, las máquinas en realidad, estas máquinas CNC son generadoras de engranajes CNC. Su nombre correcto es ese, generadoras de engranajes CNC. Eh, bueno, voy a ver si puedo aquí, quizás, a ver, ya que estoy compartiendo, y se está compartiendo toda mi pantalla. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a poner Gleason CNC. A ver, vamos a entrar a YouTube. Solamente un poco, para entender un poco a ver lo de estas máquinas. Acá está, acá hay una, a ver. Esta, por ejemplo, esta herramienta, bueno, no es una herramienta en realidad, se le conoce como mola, es justamente un disco abrasivo, es un disco ceramicado, el cual tiene el perfil del diente, del envolvente. Lo que está haciendo esta pequeña máquina encima es justamente darle, digamos, la forma del perfil. Ahí le está dando la forma del perfil a esta herramienta, la cual es como tu cuchilla en un torno o en una fresa, ¿no? Lo que pasa luego de haberla afilado, digamos, de haber afilado esa mola, es justamente esta mola ya se maquina para el engranaje, ¿no? Esto es un engranaje. El mecanismo de corte es muy distinto a otras máquinas. Aquí el engranaje gira y la mola también gira. Y así se genera el perfil. Es más, este perfil es más complicado, es un perfil helicoidal. La mola tiene que tener el ángulo de hélice. Entonces, estas máquinas generadoras no son muy comunes en Perú, pero en Europa, sin embargo, sí son bastante comunes. Es muy común en realidad. Esta de aquí, como te comentaba, son Gleason, ¿no?
Por lo general, la mayoría de máquinas CNCs o las mejores máquinas CNCs para generar engranajes son Gleason. Bueno, quizás con eso respondí un poquito tu pregunta, Ricardo. Sí, comento que sí, que muchas gracias. Bueno, no sé si de repente habrían algunas más consultas, de repente alguien que le gustaría aprender su micro para hacer alguna consulta final o escribir en el chat. No sé si esperamos de repente algunos minutos o en todo caso, si no hay más preguntas, procederíamos a realizar el sorteo de, como hemos comentado, las personas que han registrado su asistencia. Haremos un sorteo de unos 3 libros sobre diseño de elementos de máquinas. En caso ya no haya más preguntas, pero si aún hay preguntas, podemos aprovechar que aún está Frank, cualquier inquietud que tengan, o no lo sé. Bueno, en vista de que no hay creo que más preguntas, bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla para más que todo realizar el sorteo. No sé si desean que, que sea a la primera, a la segunda, a la tercera, no sé, qué opinan en el chat. La tercera. Ya, entonces será la tercera, por lo visto. Ahorita lo voy a compartir. Hasta que salga yo. A ver, espera. Disculpa, Frank, que te quito un momento compartir la pantalla. Ah, no, no, por favor. Dale, dale. Eh, a ver, acá voy a proceder. ¿Dónde está? Me comentan si se puede ver mi pantalla, por favor. ¿Ver mi pantalla? No, que sí. Sí, sí. Ya. Sí, sí, Eh, sí, Sebastián, sí se ve. No te preocupes. entonces voy a proceder a hacer la primera. Y los que lastimosamente no ganaron fueron... Ah, espera. Acá parece que alguien ha puesto doble su nombre. A ver. Jejejeje. Sí, acá hay 2 veces. Pero otra vez. Ahora sí, ya. Bueno, las personas que lastimosamente perdieron la oportunidad sería César, Elvis y Yanela. Voy a proceder a retirarlos de aquí. César, Juan y Yanela. Ya. Ahora la segunda. Y lastimosamente Fabián, Alexander y Ronald lastimosamente no son los, los afortunados. La que se viene sí es la decisiva. Así que les pedimos que se queden porque si es que tal vez la persona no está presente, no daríamos válido que haya sido adquiridora del libro. ¿Dónde está? Acá está. Ahora sí. 3, 2, 1. Y los ganadores son Juan Carlos Pariona, Brad Flores y Junior Quiroga. ¿Están presentes? No sé si pueden escribir en el chat o prender su micro para que estén presentes Juan, Brad, Junior. Espero que no se hayan ido. Ahí veo a Brad. Ajá. Allá, claro, con respecto al libro,
Acá tengo una imagen, es cerca de, como había mencionado mi compañero, era diseño del elemento de máquina, el volumen uno. Son en físico más que todo. Sí, no se preocupe, como ya tenemos sus correos, más que todo ya les informaremos, ¿no? Cómo será el recojo y todo el tipo de manera como se le va a hacer llegar esos libros. Así que no se preocupen. Lo importante es que están aquí. Juan, Brad y Jair, ¿no? Junior. Sí, está bien. Listo. Bueno, entonces, ya para ir terminando, voy a más que todo agradecerle una vez más a, a ti, Frank, por haber participado, ¿no? En esta ponencia, de igual manera a mis compañeros presentes. La verdad que siempre no nos alegra mucho el tener siempre personas que les fascina esos temas, ¿no? Cada jueves que se da. Y esperemos ya también encontrar la siguiente ponencia. La verdad que ha sido todo por mi parte. Acá le cedo la palabra a Rafael también para que palabra de despedida. Muchas gracias con todos. Sí, muchas gracias Sebastián y gracias a todas las personas que estuvieron presentes durante la ponencia. También felicitaciones a los que han ganado los libros. Próximamente nos comunicaremos con ustedes para ver cómo se puede hacer la entrega. Y obviamente muchísimas gracias a Frank por la ponencia realizada y una vez más reiterando de que por haber compartido su experiencia estuvo bastante interesante y gracias a todos, la verdad. Gracias a ustedes, muchachos. Sí, no se preocupen que la grabación les va a ser llegada a sus correos y de igual manera lo voy a estar publicando a más tardar de acá termine la ponencia en Facebook. Así que nos pueden escuchar. Más bien, muchas gracias una vez más por su participación. Eso sería todo. Ya pueden, ya si desean, pueden retirarse. No hay problema. Muchas gracias.